Si una célula se encuentra en un medio favorable, algunas de las moléculas que sintetiza y parte de su alimento en algún momento quizá excedan sus necesidades. Pero para las células esto no es ningún problema, ya que han creado los plástidos, organelos donde almacenan dichas moléculas. Y además de estos, han creado las vacuolas, otros organelos por los cuales eliminan los materiales innecesarios. Las células vegetales tienen organelos con membranas externas dobles. Algunos de estos organelos son el núcleo y la mitocondria. Pero el día de hoy nos centraremos en otro organelo que también cuenta con estas características: el plástido. El plástido más importante es el cloroplasto. Existen otros tipos de plásticos que se utilizan para almacenar varios tipos de moléculas, incluidos los pigmentos que le dan a las frutas maduras su color amarillo, anaranjado o rojo. Para las plantas que continúan creciendo año tras año, son de especial importancia los plásticos que almacenan los productos fotosintéticos durante el verano, para tener una reserva útil en el siguiente invierno. Por lo general, las plantas convierten los azúcares que elaboran durante la fotosíntesis en almidón, y este lo almacenan en los plásticos. Un caso de esto serían las papas. Las otras papas, las cuales son masas de células llenas de almidón. Los plásticos responden a las condiciones del medio ambiente cambiando su estructura, contenido y función. Por ejemplo, las plántulas que crecen en la oscuridad son altas, delgadas y contienen plásticos que presentan una estructura elaborada cristalina, que por lo general se denomina cuerpo prolaminar etioplasto. Lo que observamos en estos momentos es un etioplasto de una hoja amarilla de una plántula de frijol desarrollada en la oscuridad. En los tejidos embrionarios no verdes y en las raíces se encuentran plásticos normales, denominados proplastidios. Otros plásticos incoloros son los leucoplastos, los cuales se encuentran en las células epidérmicas de las hojas, en la cebolla, en el tejido de reserva de las manzanas y en otros tejidos blancos. Algunos de estos plásticos almacenan grandes cantidades de almidón y se denominan amiloplastos. En esta imagen observamos cloroplastos de la hoja de alfalfa. En esta podemos observar con claridad las diferentes partes del cloroplasto, los cuales son la grana, estroma, almidón almacenado y la ya mencionada membrana externa. Si alguna vez te preguntaste por qué cuando los frutos maduran en los árboles, estos cambian sus tonos de verde a amarillo, naranja o rojo, esto se debe a la destrucción de la clorofila, ya que hay una acumulación de pigmentos rojos o amarillos conocidos como carotenoides. Los plásticos con predominio de estos pigmentos se denominan cromoplastos, como el que observamos en el siguiente esquema de las conversiones de los plásticos. El cromoplasto que observamos en esta imagen es un cromoplasto de tomate maduro. Las vacuolas realizan muchas funciones, incluidas las de transporte, almacenamiento y eliminación de alimentos y desechos. Casi todas las células contienen vacuolas, las cuales, a diferencia de los plástidos, que cuentan con membranas externas dobles, las vacuolas solo cuentan con membranas únicas. Las células eucariotas contienen varios tipos de vacuolas, tanto temporales como permanentes, que realizan una gran variedad de funciones. Por ejemplo, la vacuola central de muchas células vegetales da soporte a la célula y también sirve como sitio de almacenamiento para desechos metabólicos. Otras vacuolas almacenan alimentos o ayudan a la célula a eliminar el exceso de agua que difunde a su interior, debido a que muchas de las funciones de las vacuolas están íntimamente relacionadas con el movimiento de agua que cruzan las membranas. La mayoría de las células contienen una o más vacuolas. Algunas, como las vacuolas digestivas, que se forman durante la fagocitosis, son características temporales de las células. Por otro lado, muchas células contienen vacuolas permanentes, que cumplen con funciones en el mantenimiento de la integridad de una célula, especialmente regulando el contenido de agua celular.
Los protistas de agua dulce, como los paramecium, frecuentemente contienen vacuolas contráctiles complejas, compuestas por una serie de conductos, un depósito central y un tubo que lleva un poro hasta la membrana plasmática. Debido a que el agua dulce es hipotónica en relación con el citosol de estos organismos, el agua entra constantemente a la célula por osmosis. El creciente volumen del agua que entra podría hacer que estallara el frágil organismo, si éste no tuviera un mecanismo para excretar el agua. El agua es bombeada dentro de los conductos colectores y se drena dentro del depósito central. Cuando el depósito está lleno, se contrae, empujando el agua hacia el tubo de salida y por el poro en la membrana plasmática. Vacuolas centrales. En muchas de las células vegetales, las vacuolas centrales ocupan 3/4 partes del volumen de la célula. La vacuola central cumple con varias funciones. Proporciona un sitio para vaciar los desechos dañinos que las células vegetales con frecuencia no pueden excretar. Algunas células vegetales almacenan sustancias muy tóxicas, por ejemplo, el ácido sulfúrico contenido en sus vacuolas. Estas sustancias disuaden a los animales de masticar estas hojas, ya que de otra manera serían muy apetitosas para ellos. Las vacuolas también pueden almacenar azúcares y aminoácidos, que la célula no requiere de manera inmediata. Los pigmentos azul y púrpura almacenados en las vacuolas centrales son los responsables de dar el color de muchas flores. Estas sustancias disueltas hacen que los contenidos de la vacuola sean hipertónicos para el citoplasma celular, que a su vez es generalmente hipertónico en relación con el fluido extracelular que baña a las células. Como podemos observar en esta imagen, el agua que entra a la vacuola mediante osmosis hace que ésta se hinche. La presión del agua dentro de la vacuola, llamada presión de turgencia, empuja al citosol en contra de la pared celular con bastante fuerza. En general, las paredes celulares son algo flexibles, de manera que la forma y rigidez de la célula depende de la presión de turgencia dentro de la misma. Por lo tanto, la presión de turgencia proporciona sostén para las partes no leñosas de las plantas. Si se te olvida regar las plantas, las vacuolas centrales y el citosol pierden agua y el contenido celular se encoge, de la misma manera que se desinfla un balón cuando se le sale el aire. También la planta se desploma conforme sus células pierden su presión de turgencia. Gracias por su atención. Ciclo de Krebs. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetilcoa y el oxalacetato. Por encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato. Por encima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación vuelve el oxalosuccinato. Pero por encima de la oxidación, isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción.